es el segundo video del canal. Si no vieron el primero, en donde me presento y les traje un tutorial bastante simple, vayan a verlo porque es un video interesante. Pero para la gente que no me conoce y no sabe lo que es mi canal, me presento de nuevo. Soy Rocío Apreda, tengo 22 años y soy maquilladora profesional. Este video particularmente es sobre maquillaje, pero también en el canal va a haber otro contenido como moda, algunos vlogs sobre otros temas, ya que también estudié diseño de indumentaria. Y bueno, es de lo que va a ir el canal para que se den una idea. Sin más, los dejo con este video, que bueno, como pueden ver en el título, es sobre glitter, cómo retirarlo sin dañar el rostro y en pasos bastante simples. Y también les dejo dos opciones para usar glitter en los ojos de una manera práctica y que no entre en los ojos ni nos dañe la piel ni nada también. Así que, bueno, sin más, los dejo con el video. Bien, como primer paso lo que vamos a hacer es aplicar corrector sobre todo el párpado, llegando bien al arco de la ceja y al lagrimal. Lo aplicamos con el pincel lengüita de gato y lo podemos difuminar también con los dedos. Este paso se repite en ambos ojos. Siguiendo, vamos a tomar un blender amplio y vamos a empezar a formar la transición con un color rosadito un poquito grisado. Vamos a hacerlo de esta forma, difuminando, como barriendo la sombra. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora vamos a agregar un color un poquito más oscuro, que en este caso es como un gris, para darle mayor profundidad. Este paso se va a repetir en ambos diseños. En este diseño, que lleva glitter sobre todo el párpado móvil, lo vamos a aplicar con el pegamento para glitter o el diluyente que quieran usar y el glitter directamente sobre todo el párpado móvil. En el otro diseño lo que vamos a hacer con el mismo pincel que aplicamos corrector, vamos a volver a aplicar corrector pero generando un corte debajo de la transición sobre todo el párpado móvil. Ahí podemos aplicar una sombra un poquito más clarita, como este rosita perlado que apliqué yo. Y ahora vamos a pasar a aplicar lo que es el glitter. En este caso, con el liner cargado de glitter y de pegamento para glitter, voy a hacer una pequeña línea de delineado sobre la unión entre la transición y el corte. Recuerden apoyar el codo sobre una base sólida, por ejemplo la mesa, para tener mejor pulso. Y ahora, como opcional, yo quise hacer un delineado clásico negro para darle un poquito más de mi estilo a este maquillaje. Lo que hice fue hacer un delineado con colita clásico, dejando un espacio entre el delineado de glitter y el delineado negro. También sigo apoyando el codo sobre la mesa para tener mejor pulso. Y así quedan cada uno de los diseños. A mí particularmente me gusta más el de los delineados. ¿A ustedes? Para retirar el glitter con la cinta adhesiva voy a hacer un pequeño rollito y voy a ir de a toquecitos levantando el glitter del ojo. Lo mismo en cada uno de los diseños. De esta manera me aseguro levantar la mayor cantidad de glitter y a la hora de limpiar con algodón y agua micelar no esparcir partículas por el rostro. Bien, y eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo si quieren y nos vemos en el próximo video.